Pregunta planteada en el bloque anterior, momento de respuesta, no sé quién quiere hablar. Bien. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Son los 30 años de la primera marcha, del orgullo, 31 de la primera concentración. Ha cambiado muchísimo el país, ¿no? En esto de los tiempos de la historia que son bien diferentes. Pasó mucho tiempo, ¿sí? Y hay un montón de cosas que todavía no se solucionan, que nos sorprende, pero este país cambió muchísimo. Como decíamos al inicio, ¿no? Tenemos una legislación de avanzada, de ejemplo a nivel mundial, la libertad es mayor, se ve en las calles, efectivamente vemos muchísima mayor diversidad en las calles y tiene que ver con todo este trabajo. Así que sí, creo que las cosas cambian y que si lo pensamos a nivel histórico, estamos en un momento bien interesante, ¿no? De rupturas culturales, donde el feminismo vino, invadió y nos hizo cambiar nuestras estructuras y preguntarnos un montón de cuestiones. Pensamos en un montón de luchas de derechos que nos empiezan a atravesar y creo que estamos como en ese momento también de adaptarnos, ¿no? Surgen identidades como la identidad no binaria que se hizo súper potente, ¿no? Y nos viene a cambiar todo el lenguaje. Son momentos importantes que necesitamos como reflexionar como sociedad y pensar en esto. El objetivo es que todas las personas seamos felices. Cuando ¿no? decís surge, ¿qué quiere decir surge? Irrumpe en el espacio público, ¿no? Las identidades existieron siempre, pero efectivamente a partir de la ley trans se hizo una visibilización a todas las identidades que no son cisgénero, donde las personas, porque se dieron cuenta que efectivamente Yo confieso podían... que tuve que buscar en el diccionario que era cisgénero, Y porque sí, por supuesto. hay toda una bibliografía con palabras nuevas que de verdad... A veces, aparte, tampoco está bueno que si no lo sabés te sientas mal o que discriminás o que... No, yo qué sé, avanzan muchísimo y se llenó de palabras y bueno, y los que estamos en el camino, yo qué sé, ¿cómo le llaman? Antiguo. No. Heteronormativo. Heteronormativo, vamos, claro, viste, vas quedando por fuera, entonces tenés que ayornarte. Ayer me enteré lo que era cisgénero, por ejemplo. Creo que todas nos criamos en un sistema heteronormativo, porque nosotras también, como te dije hoy, no estamos exentas de esta sociedad y de las crianzas y de los procesos que transitamos. Y si bien es importante todo este tránsito histórico a través de lo que ha sido las primeras movilizaciones y las primeras rupturas en la escena pública, y cuando hablo de escena pública hablo no solamente de ocupar las calles, también tiene que ver con introducirnos en las instituciones públicas y con introducirnos en un imaginario que no existía y que hubo que construirlo. Bien. Porque también hay que poder decir esas cuestiones. Yo hoy veía, por ejemplo, un video de aquel año, de los 90 y poquito, en las primeras movilizaciones, y veía compañeras que la mayoría ya hoy no están, pero algunas que están vivas y que están hoy en condiciones deplorables. Grandes activistas estoy hablando, no de cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente, sino grandes activistas que hoy están pasando hambre. ¿Por qué? Porque la violencia, la vida y los procesos del desarrollo de su vida hicieron carne en ese cuerpo. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de derechos, de eso estamos hablando cuando hablamos de todas estas luchas que están interrelacionadas, y por eso nos paramos de conceptos teóricos y académicos, pero que también tenemos que llevarlos al diálogo social y hacer que se entiendan. Bien, viste que a la vez que se va visibilizando este universo de diversidad, ¿no? Que tiene que ver con identidad sexual, con orientación sexual y demás, también están las voces que se siguen, no sé si es aferrando a la mirada más conservadora o es por desconocimiento o es por convicción, eso es muy libre, ¿no? Porque de eso se trata. Pero así como se visibiliza todo eso, apareció otro nuevo discurso, que es el famoso discurso del odio. Que a veces uno advierte que se apela a esa expresión con mucha facilidad. Y lejos de entendernos, y lejos de tender puente, se rompen más, ¿no? ¿Qué es el discurso del odio? Bien. Es cuando, y nosotros lo entendemos así, ¿no? Quienes hemos tenido como el proceso de discusión política y social, sobre todo organizada, ¿no? Sí. Lo entendemos como aquellos discursos y enunciados que se emiten con total liviandad, por ejemplo, por lo general de representantes políticos, por parte de representantes políticos. No podemos desconocer, primero, el contexto en el que estamos y que hace menos de 2 años, salió el senador Manini a decir que la comunidad LGBT tiene la culpa de la baja de natalidad de nuestro país. Después sale Salinas a adjudicarnos la culpa de la viruela del mono. Entonces, en 3 segundos volvemos a los años 80, donde también teníamos la culpa de la pandemia VIH-Sida.
esos discursos por parte de representantes que tienen determinado lugar en la jerarquía social y política de este país recaen con mucha facilidad ante una población o parte de la población que todavía no entiende o se resiste o que tiene determinados posicionamientos, pero bien. eso después recae de manera Pero tú material. tenés gente que te dice, por ejemplo, bueno, no, para mí hay hombre y mujer, listo. Hay urólogo y ginecólogo, listo. Y para muchos de ustedes puede ser eso tomado como un discurso del odio. Y nadie los odia. Simplemente Bueno, pero creen que hay hombre y mujer. Niegan una identidad que alguien sí se identifica con ella. Cada uno puede identificarse como quiera, te Claro, van a decir. pero el otro no te reconoce. ¿Pero eso es odiarte? Pero faltar el respeto, por lo menos sí. O sea, porque yo no respeto tu autodeterminación. ¿Por qué tú, Victoria... ¿Pero qué es sí? no respetar? Te digo que Negártelo, decirte no, tú, Vos Victoria, sos sos lo que- mujer lo y que te yo digo entendés que varón. tenés que ser. ¿Y por qué yo te voy a decir, no, Victoria, tú sos mujer, mirate al espejo? ¿Por qué no respetás la identidad de la persona que se define de otra manera y que autodetermina su vida como la persona pero lo el ejemplo que defina? te estoy poniendo no es que alguien Bueno. le diga en la cara a alguien. No, es que alguien simplemente sostenga y crea que para sí mismo Bueno, a mí solo hay lo dos que piensa cada uno y en identidades. Una realidad cosa para sí mismo, las otra cosa para invitadas imponerse. Pero entonces no lo puede a mí decir. lo que piensa cada uno no me interesa, me importa cómo trata a las personas y cómo lo manifiesta con el otro. Bueno, pero En por eso tu quiero cabeza, lo que analizar puedas lo pensar. del discurso del odio. Porque una cosa es lo que alguien piensa y lo pueda decir, y otra es que discrimine o te Bueno. discuta. Si tú Sí. quieres autopercibirte mesa, es tu problema. Yo no te voy a discutir. No. Pero no puedo pensar yo que para mí no hay Ay, una pero tú identidad pensá lo que tú mesa quieras mientras de no género. afecte al otro. No Pero sé. no podemos llevarlo a ese lenguaje de liviandad tampoco, porque ¿qué pasa? Ahora también, por ejemplo, vimos hace unos pocos días que hay un grupo de personas en Berlín, creo que eran, No sé que qué. se autopercibían perro y estaban... ¡Ay, haciendo- caballos! No, eso voy- es sí, sí, real, sí, sí. sucedió. Entonces, eso, hay mucha gente que se va a agarrar de eso para Banaliza. pegarnos a nosotras. Porque también hablamos del respeto a la autopercepción, también hablamos... Entonces no podemos irnos para un lado tan extremo tampoco. Lo que queremos Bueno, decir con pero esto si es que las existen, personas somos ¿por qué- libres... pero ¿por qué no? Si existen también. Es que en realidad ahí ya se hace como una parafernalia de la cosa y en realidad estamos hablando de una cuestión más transespecista y nosotros estamos hablando de derechos humanos acá, de cuestiones Claro. humanas de personas, de poder tener las libertades de transitar en el género y concebir al género desde el punto de vista conceptual y material como una construcción social, política y cultural. Eso es lo que intentamos decir. Y cuando hay determinados discursos que hacen carne en determinadas poblaciones y que hacen uso de eso para generar violencia, eso es odio. No tiene que ver con cómo piensan las personas. Las personas tienen la libertad en este país, viviendo en democracia, de pensar como les plazca. El punto es que esas maneras de pensamiento no ejerzan violencia sobre determinados cuerpos. Y estos discursos que son de odio hacen carne en esos cuerpos y repercuten sobre esos cuerpos, como por ejemplo, tuvimos el asesinato de Victoria, de 22 años en Rivera, en febrero de este año, la violación y apuñalamiento a una compañera trans en mayo de este año, después 2 agresiones físicas a compañeras, una en Rocha y otra en Piriápolis. Agresiones físicas que las desfiguraron a palos. Estoy hablando de violencia extrema. Entonces, hay gente que está un poco descompensada y que es violenta en nuestra sociedad, en nuestro sistema. Y si encima los arengamos y les habilitamos a través del discurso esas violencias, lo que hacemos es reproducir más violencia. Bien. En vez de... Entonces, las personas tenemos libertad de pensar como nos parezca, sí, pero no ejerzamos violencia sobre otras personas, ni les neguemos los derechos ni la posibilidad de ser, de estar, de poder habitar determinados espacios, de poder... Bueno, pero hoy mira el espacio, mira los espacios. No, por supuesto, Claro, pero esto es un se ha ejemplo avanzado claro y bastante. concreto. No, claro. Nadie Está. yo creo que nadie Pero- puede negar lo que ha sido el avance. Y no hablo de Exacto. hace 30 años, hablo de hace 5, de hace 3, Exacto. del año pasado. Estábamos viendo y conversábamos en la pausa un montón de movilizaciones en el interior del país donde las cosas suelen llegar más tarde, las leyes, los derechos, la información. Ahí va, en el interior, ¿qué sabemos? Yo por lo menos este año vi, o por lo menos la información que llegó, es de muchas movidas, no sé qué tan multitudinaria, después ustedes nos cuentan, pero de muchas movidas en distintos lugares. Esto que está pasando que pasa en Montevideo se está replicando, pasa con el 8M también, ha pasado con otras marchas, y creo que tiene que ver con eso, que todos estamos entendiendo esta cuestión como una cuestión de derechos humanos. Y en lo que tú decías, Victoria, por supuesto que está la libertad de decir lo que uno piensa, está la libertad de expresión, está bueno, la libertad... no sé cuán clara está, porque Bueno, el límite me entre lo parece, que es ¿sabes decir lo cuál que es el pensás límite? y En creer que que se tú- tome como relato, discurso de odio, veo que hay confusión. ¿Sabés dónde pongo yo el límite? ¿Dónde? Me parece que es bastante más sencillo, en que tú te creas que por pensar eso sos superior al otro y que el otro vale menos, que la vida del otro y los derechos del Pero otro tú- valen menos porque se percibe de una manera distinta a ti. Creo que muchas veces ese discurso se da desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la superioridad. Todo lo que es distinto a lo que yo pienso vale menos, sus reclamos valen menos, entonces ya hay un menosprecio y si empezamos de ahí,
está difícil. Yo imagino que un día la Marcha de la Diversidad no va a tener que tener ninguna sigla. Me parece que ese día habremos llegado, porque ese día no vamos a complicar lo simple. Y entiendo que lo tuvimos que hacer para visibilizar. Sí, señores, hay cosas muy distintas. Decime la sigla porque acaba de decir más letras. ¿Cómo es la sigla ahora? LGBTIQ+. Esa es como la Perfecto. abreviada. Le puedes agregar la I, le puedes agregar la A. Pero ¿sabes qué? Y el más es para lo que venga. Porque las personas somos personas y las identidades tienen que ver con quiénes somos. Entonces nunca vamos a cubrir efectivamente la diversidad de sujetos. Cada vez más es la marcha de la diversidad. Exacto. Entonces está bueno que ustedes que la proponen, bueno, visibilicen todas esas cosas, pero creo que a nivel de la gente es la marcha del respeto, de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente y de cómo se quiere percibir en la medida que no moleste y no perjudique los derechos de otras personas. Lo que sí me gustaría es que aprovechar que están ustedes y sobre todo vos, Josefina, que trabajaste mucho por lo de la ley integral, porque acá se escucharon cosas, acá se les iba a dar casas a la gente por ser trans, se les iba a pagar dinero del Estado por ser trans, bueno, no sé, ha sido, y creo que no ha sido ni el apocalipsis que se decía, pero tal vez no ha sido también lo bueno que se pensaba respecto a determinadas cosas, pero me gustaría que el balance lo hagan ustedes. Sí, en realidad estamos como en una situación bastante compleja en lo que tiene que ver con la implementación, y eso sabíamos que podía suceder. ¿Por qué? Porque se aprueba en una última gestión de gobierno progresista, después viene una pandemia, pero también año electoral. Entonces la política pública demora en afianzarse y en arraigarse a las instituciones, cosa que no debería de ser así, pero lo es. Pasaron muchas cosas en el medio. Lo que hoy entendemos es que hay muchos aspectos de la ley que no se están cumpliendo, y eso tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con sentarnos a pensar como instituciones sociales, políticas, institucionales, a ver cómo bajamos esto a la política pública, pero eso ya está pensado, porque ya se hizo una ley, ya está escrito el decreto reglamentario, ya se sabe por dónde ir, lo que hay que hacer, lo que falta acá es voluntad política. Eso es clarísimo. Y en realidad, en materia de derechos, los derechos que abarca o que contempla la ley, la mayoría no se están cumpliendo. Creo que, para ser como franca y muy sincera, el único que se está cumpliendo con fuerza es el derecho a la identidad. Que las personas están pudiendo acceder a su derecho a la identidad. Por ende, estás pudiendo cambiar sus documentos y ver su identidad reflejada en los documentos. Lo que tiene que ver con el cupo laboral del 1% en el trabajo, me leí un informe que lo puede tener cualquier población, cualquier persona puede googlearlo. Está el informe al año 2022 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es un informe público, donde ahí arroja una serie de números de declaraciones que hicieron los organismos públicos, los de Administración Central y los órganos desconcentrados. Para poner solo un ejemplo, el Poder Ejecutivo a diciembre del año 2022, ingresó en su funcionariado a 6.550 personas aproximadamente, con diferentes formas contractuales, ¿no? De las cuales las personas trans que ingresaron fueron 0. Estoy hablando a diciembre de 2022. El cupo del 1% es una persona en 100. Cada llamado, cada 100 personas, una debería ser una persona trans. El Poder Ejecutivo nos debe 66 puestos de trabajo aproximadamente. A diciembre del 22 son 0. Ese es un ejemplo clarísimo. ¿Y te consta de que se presentaron, de que hubo interés? Sí, pero también esto viene de la mano de lo que veníamos hablando anteriormente, porque uno no puede ser negadora de los procesos, ¿no? Si hay personas, por ejemplo, en el colectivo trans, un colectivo muy particular, que no ha tenido posibilidad de formación formal, de acceso a la formación formal. Si no podemos sostener la cadena anterior, que es la de formación, en el sistema formal educativo, difícilmente después las personas pueden acceder a un cupo. ¿Cómo lo lograste tú? ¿Cómo lo lograste tú? A base de mucho esfuerzo, porque yo hoy te escuchaba cuando decía, sin embargo, acá hay una licenciada, entonces, sin embargo, no. Yo dejé la vida, mi salud prácticamente, en llegar a ser licenciada, porque me costó 5 veces más que una persona cisgénero o heterosexual. Entonces, y de eso se trata esto, de que no nos cueste tanto, de que no tenga que la gente golpear puertas como las tuve que golpear yo, que casi todas se me cerraron en la cara, de que no tenga que sufrir violencia y discriminación como la sufrí. En mi caso me costaba, por ejemplo, yo lo he contado estos días porque son momentos de reflexión también, donde una recuerda su tránsito en la vida, ¿no? Y yo contaba que cuando yo me vine de San Carlos, me vine con las 2 manos atrás. Me vine con un colchoncito, una garrafa de 3 kilos y con una ollita y una cuchara, un cuchillo y un tenedor. Me inventaba por venir porque me había inscrito en facultad y no tenía dónde vivir. Y tuve que golpear muchísimas puertas para lograr una pieza donde vivir y la mayoría de esas puertas se me cerraron, me dijeron que no. Porque en aquel tiempo, estamos hablando del 2006. ¿Y para ti es porque eras trans? Claro, porque no sabían con quién ponerme. Los lugares estudiantiles me cerraron la puerta.
puerta, porque me decían, ¿con quién te ponemos? ¿Con las mujeres o con los varones? Claro. Esa cuestión binaria que tenemos tan remarcada social y culturalmente, que en realidad es ponerme con un ser humano, porque yo no dejo de ser una persona más allá de mi identidad. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con eso, con abrir esas puertas que a nosotras se nos cerraron y que hoy sabemos que siguen cerradas algunas de ellas. Porque en realidad, si no hablamos de meritocracia, yo estoy muy en contra del concepto de meritocracia. Yo creo que lo que las personas necesitamos son oportunidades. Y en el caso nuestro de la población trans o de la población de la diversidad, porque también nos consta lo que sucede en los barrios, en las periferias, y cuando esto está atravesado muy claramente por un corte de clase social, eso de que se den más oportunidades y que realmente podamos llegar a determinados lugares donde por lo general no tenemos la accesibilidad para hacerlo ni la habilitación. Creo que es un poco eso, porque si no quedamos como vos llegaste, entonces todas pueden llegar, y no. A mí me costó muchísimo, pasé hambre, pasé muchos noes, pasé violencia, me cerraron las puertas, incluso me dijeron que no querían tener problemas con la policía, por eso no me hospedaban. Después logré una pieza fuera de una casa. Tuve que irme los 3 meses porque me amenazaron de muerte. En el barrio me siguieron hasta la puerta de esa pieza a decirme, si no te vas te matamos, puto. O sea, estamos hablando de cosas graves. Estamos hablando de que a nosotras se nos va la vida en estas cuestiones muchas veces. Entonces creo que eso tiene que quedar claro. Y no todos tenemos la resiliencia o la fuerza o Ni la otras fortaleza, herramientas emocionales claro. para derribar obstáculos cuando son tan altos, ¿no? Daniela. Bueno, sí, creo que eso, que hay mucho para hacer todavía, Bien. efectivamente. Por lo menos cumplir lo que está legislado. Bueno, como eso, mínimo. ¿no? Con respecto a la ley, bueno, hay bastantes cosas. Los llamados se están haciendo, efectivamente se están haciendo. Tienen este principal conflicto, ¿no? Que es la realidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con educación, y se está llevando más o menos. Hay becas educativas, se estuvieron dando. Salud. Pero bueno, y respecto a salud en concreto es donde tenemos la mayor problema, la verdad. A ver, cuéntame, ¿por qué? Por un lado, si lo pensamos en Montevideo en concreto, ¿no? Porque después el interior es mucho más complicado, seguimos teniendo mutualistas que siguen negando que corresponde que ellos den la medicación que está relacionada con la hormonización, ¿no? Y todo el tiempo hay que estar denunciando a las mutualistas que por favor cumplan Por ley lo que la tienen que ley darla. dice. Sí, exacto. Efectivamente. Por otro lado, lo que tiene que ver con las operaciones de reasignación de género. Sí, que también se supone tienen que es gratuita. por lo menos un año de lista de espera, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas como muy complejas en poder acceder efectivamente. Porque, ¿qué pasa? Los profesionales que las pueden llevar a cabo son poquísimos. Poquísimos, claro. Poquísimos, que están solo en Montevideo, ¿sí? La formación es muy baja y, por ejemplo, solo para las mujeres trans, ¿no? Porque los hombres trans, la operación que existe en Uruguay no se sabe hacer. Entonces, efectivamente, el acceso a la salud en este caso es casi que nulo. Y después, si lo pensamos en el día a día, ¿no? Que ya no estoy hablando de cosas tan específicas. ¿Sabes qué? Sí. Te lo voy a, antes de leer el comentario, porque obviamente ya sé que llegó, o sea, ni siquiera lo tengo que leer, porque lo habrán escuchado muchas veces, pero lo tengo que plantear, porque puede ser una cosa de mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Concretamente, cuando hablas de tenés una espera de 1 año para la operación de reasignación de sexo, hay personas que por una cuestión de enfermedad de salud tienen que esperar 1 año o más para una operación que ni siquiera es gratuita. Por supuesto. Entonces, ahí hay, a su vez, un privilegio, ¿o no? No, creo que problema con no. el sistema de Justamente lo que hay es vulnerabilidad de todas las poblaciones, ¿no? Lo que pasó en pandemia, por ejemplo, ¿no? La salud No, quedó digo porque a ustedes completamente se cubre, por ejemplo, la operación del cambio de sexo y no se cubren otras operaciones Pero que por ahí qué lo tienen pensamos otra en razón. que si Si no unos se la tienen hacen, es no se porque unos, cubre. ¿no? Hay que pensarlo al revés. Hay gente que sigue sin Bueno, por tener. eso te dije, ¿medio vaso lleno o medio vaso vacío? Pero es que efectivamente, de nuevo, ¿no? Legislativamente estamos muy bien, efectivamente. Sigue habiendo cosas para lograr, pero estamos bien. Ahora, que conquistemos, por eso el movimiento social tiene que estar unido, ¿no? Y por eso la lucha es una sola. A veces, ¿no? Esto que planteábamos al inicio, a veces la consigna queda como muy abierta, porque hay que luchar por todos esos derechos. No puede ser que ninguna persona tenga problemas para acceder a una operación que necesita. Hay que buscar cuáles son las formas para que todas las personas accedan a ese recurso, ¿no? Entonces, Bueno, ahí hay... pero existe el Fondo Nacional de Recursos que tiene su lógica, no es para... Claro, pero hay que seguirlo La realidad es como es, extendiendo, ¿no? Dentro de la realidad creo que hay batallas que han podido sortear ustedes. Claro que si no se aplica la ley o hacerla aplicar requiere todo el esfuerzo, es más o menos que estar en lo mismo.
Sí, sí. Bien, ya, bueno, tenemos que ir cambiando de tema. Me gustaría una reflexión final de cada una. Bueno, nada, invitarles a la marcha, agradecer mucho el espacio. 6:30 de la tarde vamos a estar marchando desde la Plaza del Entrevero por Avenida Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo. Allí vamos a leer una proclama y vamos a tener un show también de cierre, que los artistas y la cultura es fundamental para este movimiento. Y entender esto, vivimos en un país hermoso, necesitamos que todas las personas puedan ser felices y accedan a los derechos. Por eso tenemos que comprometernos y seguir demandando al Estado que cumpla con lo que tiene que hacer, que es darle derechos a nuestra población, simplemente eso. Me queda solo un temita, ¿me permite, producción? Extenderme un poquitito más, nomás. No, porque siempre en esa frase tan noble, tan importante que es, ¿no? Que cada uno puede hacer lo que es, lo que siente que es, lo que quiere ser. Y hablando de todo lo que es el afuera, ¿no? El condicionamiento del afuera, la discriminación. Primero, vencer uno mismo la autodiscriminación, ¿no? El reconocerse diferente y asumirse y quererse así y querer vivirlo así. Y el Estado y todos los debes, pero la cuna, el hogar, tus padres. De ahí no se habla mucho. Sí. ¿Eso ha mejorado? Porque los primeros en dejarte sola o solo es tu familia, si ocurre. Después te puedes tener suerte que no, y que después te deje solo el Estado, el compañero de clase. Pero en el arranque, la primera contención, ¿cómo viene? Hay de todo. Hay personas y familias que... Por eso hablamos de un mojón histórico, que en realidad no nos dio tiempo de decirlo, pero la ley trans, el proceso de la campaña por la ley marca un mojón histórico, un cambio de paradigma. En cuanto a las formas nuevas de vincularnos políticamente y de hacer política, pero también en esto de lo que dispara, lo que reproduce. Y reproduce un destape masivo a nivel nacional de nuevas identidades y de personas que pudieron asumir su identidad. Y de padres que no se suicidan por el horror de... Exacto, Claro. y de padres que están abrazando esas niñeces y esas adolescencias. Eso quería saber. Eso está buenísimo, lo estamos viendo. Hay de todo, ¿no? Sí. Porque también el otro día recibí un llamado de una persona que una menor de edad fue echada por sus padres, una menor de edad trans, y tuvimos que ahí gestionarle para que no usara carne. También hay padres que por ahí advierten que es como una moda, esto de probar ser diferente y entonces ya se le va a pasar. Puede haber un componente, ¿no? Cuando algo se instala con fuerza, también es esa cosa de identidad y de pertenecer. Sí, de probar, de conocer, de animarse. Eso creo que es fundamental. Creo que hay un crecimiento en el tema de las familias y el trabajo. Ahí TVU, la organización tiene cientos de familias dentro, ¿no? Y es un trabajo de padres y madres que están saliendo a hablar de este tema. Porque uno enfrenta el mundo tan distinto. Si tu microuniverso, tus padres, tus seres queridos son los primeros en abrazarte, en este tema o en cualquier otro, ¿no? Cualquier otro. Por eso quería saber. Bueno, chicas, gracias por haber venido hoy. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema nosotros.